Camino de Vida, una conversación con el Señor Jesús a través de su palabra y su verdad. Estudios, mensajes y doctrina santa con Gabriel Velázquez, ministro cristiano, escritor y coach. Lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde para toda la familia. Camino de Vida, una invitación de Art Q Gallery. Tus mejores regalos, bronces y pinturas originales. 3968 Fleet Drive en Baton Rouge. 225-205-2421. Muy buenos días, amigos de Camino de Vida. Como siempre, el mejor deseo para que todos y cada uno de ustedes haya encontrado en este fin de semana muchas cosas lindas del Señor. Sobre todo que hayamos podido establecer un diálogo con Él, que podamos conversar con Él. Hablaremos de la soberbia. Miraremos cómo, superando nuestra condición natural, daremos gloria a Jesús. Y también nos embarcaremos en un tema interesante. Es meditar cómo disfrutar el sabor de su palabra. En unos segundos, aquí en Camino de Vida. Hacemos todos los días comentarios de nosotros mismos cuando recapacitamos sobre lo que había sido el día, el anterior, la semana, en fin, nuestras acciones, todo lo que hemos podido realizar. También miramos a través de nuestra memoria y de nuestra conciencia cómo es que hay reflexiones que tenemos que hacer respecto a la forma como nos comportamos. Miremos ese aspecto que a veces nos toma, nos domina y nos hace indeseables: la soberbia. Es el exceso de orgullo y arrogancia. Es una maléfica acción que destruye, que arruina y que mata a las personas. Es la figura que nos lleva a creer que somos más que los demás. Nos lleva a suponer que tenemos capacidad superior, que los demás tienen que estar supeditados a nuestros deseos, a nuestros gustos y a nuestra arrogancia. Nos lleva a suponer que tenemos una capacidad superior hacia todos, de todos, por sobre todos. Presenta a quienes la poseen como verdugos y autoritarios. Es una de las más crónicas situaciones que podemos encontrar porque enluta hogar, rompe parejas en matrimonio o en uniones y enfrenta a los padres con los hijos, y más al padre cuando es el que domina con esta nauseabunda, por decir algo, desgracia que lo acompaña. La soberbia es causa de ese fracaso profesional que arruina vidas y negocios. Hay mentes tan supremamente brillantes que se dejan poseer de la soberbia creyendo que son superiores a los demás y por eso dialogan en un idioma que solamente ellos entienden y consideran que todos deben ser vasallos de sus gustos, de sus caprichos. La soberbia es un sentimiento de superioridad frente a otros. Es algo que las personas que lo tienen se muestran altivas y así se sienten a gusto. No les importa si generan daño a otras personas, si con eso rompen todos los ritos sociales y con ello trascienden para estar en contra del entorno que les rodea. La soberbia es algo que debemos despejar de nuestras vidas. Tenemos que pedirle al Señor que nos acompañe y que nos dé la fortaleza para poder superarla. Todos tenemos rasgos de soberbia. Todos debemos cambiar eso por más rasgos de humildad, de someternos a la voluntad del Señor y de hacer que su palabra sea la que en todo momento impere con el respeto hacia la divina figura del Señor Jesús, de nuestro Creador y de nuestro prójimo.
Superando nuestra condición humana, nosotros podemos darle gloria a Jesús. ¿Cómo es que el Señor nos enseña? Veamos qué nos dice Gálatas. Este libro nos habla en el capítulo 5, versos 15 y 16. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, mirad no sea que os destruyáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si nosotros viéramos con detenimiento la realidad de nuestras vidas en la profundidad de nuestra conciencia, si nosotros viéramos nuestra propia miseria, la que nos acompaña y la que sabemos que poseemos y en la que estamos, observaríamos con gran pesar que estamos condenados al infierno, porque nuestra iniquidad ha sido total y completa, y además porque no tenemos ninguna condición aceptable que nos haga ser capaces de poder rescatar nuestras más bajas y condenables acciones. Estas son el resultado de lo que tenemos en nuestro interior y de lo que hay y hemos depositado en el fondo a través de nuestra vida, y que nos presenta como seres condicionados a reflejar la desgracia que nos acompaña, dependiendo de la materia de suciedad y de la forma como hemos dispuesto en general con nuestras acciones y también con nuestro cuerpo natural en cada paso que hemos dado. Nada podemos hacer para que básicamente consideremos estar salvos y derivemos de nosotros mismos la condición de salvación cuando nada tenemos para nuestra propia defensa. Y además nada, absolutamente nada hay en nuestro interior como seres humanos que nos haga ser autónomos de nuestra vida espiritual. Y por lo tanto no tenemos la capacidad de buscar una respuesta en el Señor Supremo, porque no tenemos calidad para poder llegar ante Él en el estado en que nos encontramos. Ahora, solamente creyendo en la verdad absoluta del Señor Dios, podemos tener la esperanza de ser rescatados a través del Señor Salvador, quien como soberano y Dios mismo hecho hombre, se compadeció de su pueblo, tomó para sí los pecados y transgresiones del género humano y el castigo que estaba dirigido hacia todos nosotros, y sufriendo como hombre la muerte, descendió al profundo abismo de ella, derrotando al demonio en su dominio, y su resucitado nos dio la salvación para que fuésemos limpios de todos nuestros pecados, perdonándonos la terrible culpa acumulada a través de su gracia y evitando con ello que fuésemos condenados eternamente. Nos muestra entonces el Señor que somos solo fruto del pecado, pero a través de Jesús podemos ser recuperados y transformados. Él nos permite que podamos ser purificados y santificados en vida para el Señor, para lo cual nos da y nos brinda todo el amparo y fuerza que necesitamos, limpiándonos de nuestro cuerpo y permitiendo que el camino difícil sea abierto con su bendición, alejándonos de las tentaciones del mismo pecado, abriendo frutos espirituales de vida sobrenatural, permitiendo que su palabra se abra y penetre en nuestra existencia, en nuestro corazón, en nuestras acciones, y haciendo ejemplo y testimonio, podamos comprender cuál es nuestra condición de dependencia ante el Señor, haciendo que en todo instante estemos siempre acompañados de su Espíritu para nuestra regeneración, y con ello tener ese triunfo total que puede ser tenido a través de la voluntad del Señor. Pongámonos, por lo tanto, en manos de Él, suplicando su misericordia en la seguridad de que al hacerlo estaremos siendo amparados con el poder sanador y sobrenatural de quien es Dios, de quien es majestad y de quien es soberano Señor por sobre nuestra vida y por sobre todo lo que existe.
Les comentaba que en este estudio, lo vamos a tener durante algunos días, debemos meditar y disfrutar el sabor de la palabra. Colosenses nos empieza enseñando en 3, 15 y 16. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite ricamente en vosotros, enseñándoos y amonestándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Pablo nos enseña esto en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, tengamos ese primer paso, ese primer contacto con el Señor, y es meditar en las Escrituras, haciendo de ello una práctica esencial para el crecimiento espiritual. En el primer salmo, David escribe: en su ley medita de día y de noche. La palabra meditación no tiene ningún sentido para una generación de mensajes de texto o de Twitter. Ninguna de las redes sociales nos puede tratar de enseñarnos que apliquemos la palabra meditación. Imaginamos a monjes con una expresión sobria, vestidos de cilicio y cantando arrodillados mientras ven el sol salir cada mañana. Como resultado, queremos comer en la dirección opuesta, correr en la dirección opuesta, transitar en la dirección opuesta. Admiramos a ese tipo de personas, pensamos que Dios tiene que llamarnos a hacer algo así y concluimos que Él ciertamente no nos ha llamado a hacerlo. O pensamos que la meditación es una disciplina que requiere horas de tiempo ininterrumpido y ya no nos queda tiempo para nada. Siempre buscamos todas las disculpas porque tenemos tiempo para lo que se nos antoja, pero para las cosas del Señor y aprender de Él, nunca tenemos tiempo suficiente. ¿Cuál es el resultado? Vivimos vidas ajetreadas, vidas espiritualmente estériles, vidas que no tienen fondo, que no tienen sabor, que no tienen absolutamente ninguna virtud que las haga ser amables y que muestren a cada ser qué tan hermoso es el mensaje del Señor cuando tenemos la oportunidad de ir a Él y de meditar en Él. Algunos pensamos que la meditación es realmente buena, pero creemos que hay muchas otras áreas de crecimiento espiritual y desarrollamos el carácter en las que necesitamos trabajar primero. Allí es donde necesitamos concentrarnos. ¿Cuál es el problema? A veces no entendemos lo que significa meditar, ni los grandes beneficios que nos daría el que aprendiéramos a hacerlo. ¿Cómo meditar sobre nuestra vida en particular, sobre nuestras acciones, sobre cada uno de los momentos en que a solas o con nuestra familia nos reunimos para poder sacar todas las partes vivas y lindas que nos brinda la existencia? Todo ello nos lo enseña el Señor, siempre y cuando apliquemos y hagamos de la meditación algo muy especial. Una cucharada de café instantáneo es suficiente si solo deseas el sabor básico del café. Pero si quieres más, si deseas disfrutar de toda la riqueza de los sabores del café, tienes que percolarlo, tienes que filtrarlo, tienes que llegar a él y por lo tanto podríamos parafrasear el versículo de esta manera: en su ley se percola día y noche. Y así es como debemos deleitarnos del sabor de su palabra, del sabor de lo que nos enseña. Por eso Pablo aquí nos dice que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Hoy disfruta del aroma y percola
Disfruta el sabor de la palabra de Dios para que puedas entender y puedas paladearte de la riqueza que ella nos enseña y que nos permite deleitarnos. Meditemos también sobre esta frase. Cuando los demás te defraudan, cuando los demás te abandonen, cuando los demás no crean en ti, mira hacia arriba. Dios siempre te será fiel. Es una hermosa frase. Una frase que nos transporta y que nos hace entender cómo debemos confiar en el Señor y cómo solo en Él debemos poner nuestro pensamiento, cada una de nuestras obras, nuestras acciones y todo lo que esconde nuestra mente y nuestro corazón. Padre Santo, oramos ante ti, Señor eterno. Te damos gracias por mirarnos con tu benevolencia y caridad, regalándonos tu amor y brindándonos tu perdón y redención. En Cristo, en la redención de Jesucristo, Señor nuestro, en su nombre oramos. Amén. Amigos míos, los invito para que esta semana me acompañen y encaminemos buscando ser mejores. Hablemos sobre la felicidad y el gozo como un estado de bienestar y de alegría interna, y de qué manera podemos satisfacernos de caminar buscando ser mejores. Acompáñenme. Los invito para que esté conmigo mañana en este su programa Camino de Vida, como siempre en esta estación y en todas las redes sociales. Dios los bendiga. Gracias. Nos vemos mañana, si el Señor así lo permite. Camino de Vida. Compartimos sentimientos que nos acercan a Dios. Con Gabriel Velázquez, ministro cristiano, escritor, coach y licenciado en comunicaciones. Lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde. Para toda la familia. Cultivamos valores y principios morales y espirituales para toda la eternidad. Camino de Vida. Una invitación de Art Q Gallery. 225-205-2421.